Amigos, continuamos ya en la parte final de esta entrevista porque bueno, está muy interesante, pero también queremos decirle que estamos platicando sobre los 500 años de la Reforma Protestante con el pastor Gabriel Ochoa, ministro de la Iglesia Luterana, que hoy nos visita y que bueno, él es de acá de la región, pero ahora está en las Californias. ¿Cómo el ambiente allá en las Californias? ¿Es diferente al de acá? ¿Cómo es? Bueno, son muchos kilómetros y sí hay diferencia de alguna manera, aunque ya allá está nuestra gente, pero obviamente. Tan solo en el clima. Exactamente. El clima, sí. La comida. Exactamente. ¿Sí, no? Y aunque ahora ya México se torna un poquito más unido por las comunicaciones, ¿no? Por las comunicaciones, la televisión, ya. Yo recuerdo la primera vez que fui al Distrito Federal, a México, o en una ocasión fui a Tonalá, Chiapas, con mis abuelos. Todo era totalmente diferente. Yo veía otro mundo, otra forma de hablar, otras costumbres, otra forma de otra música en las radios, otras cosas en la tele. Pero bueno, el tema que nos trajo a esta mesa y es, nos quedamos platicando sobre la historia, sobre si Lutero supo que iba a formar otra religión, sobre cuál era ese oscurantismo que venía inundando ya a la religión preponderante. Bueno, la gota que derramó el vaso fue la venta de certificados que se llamaban indulgencias, que tú podías comprar uno y pues ya no ir a la iglesia, ni comulgar, ni hacer nada, porque ya tenías todo. Mire qué bien, ya no hay de esos. Entonces, pero me imagino que tenían un precio sobrevaluado o obviamente, sí. Era muy caro. Hacía falta dinero para terminar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma y a alguien se le sugirió esa idea tan brillante y el que las vendía, que era Juan Texel, la verdad lo hacía con tanto cinismo que pues decían, pues aquí está, era como quien vende palomitas, sí. Como quien vende, que se vende mucho, como quien vende... podía vender droga o matar y iba y compraba mi indulgencia y yo estaba libre de pecado, sí. Podía robar abiertamente y compraba mi indulgencia y estaba libre. La iglesia me perdonaba, como quien dice. Efectivamente. Ese era el abuso más grande, te digo. Todo esto era parte del oscurantismo, de lo que venía la iglesia trayendo. ¿Y podía abarcar hasta la ley? Hasta, por ejemplo, si yo mataba o robaba y tenía una indulgencia, ¿también me perdonaban las autoridades? ¿Por el poder que tenía o la influencia que podía tener la iglesia en ese momento? Pues ya ves que eso se estudia, ¿no? Si fue en defensa propia, si los agravantes. Entonces ya se manipulaba un poco. Había recursos. Había recursos, exactamente. Sí es interesante ver esto que trajo la reforma, un retorno a la palabra que no estaba, porque solamente los nobles, los que tenían acceso a eso, pero el pueblo no, el pueblo es ignorante, por eso dijeron, ¿qué estás haciendo, Lutero? Le estás dando la vida al pueblo, el pueblo se va a volver hereje. Claro, no podemos prescindir de eso, porque ahora hay el problema de que la gente piensa que la Biblia es un librajo o un librito, cuando es un librote. No, ya nada más tan solo catalogarla simplemente un libro ya es una herejía, ¿no? Porque este hombre sabía hebreo, sabía griego, sabía latín. Nada más te imaginas, en su reclusión lo que hizo traducir. Quiere decir que era brillante, ¿no? Que era una persona capaz de poder hacer. Y claro, sí trajo luz, trajo conocimiento, pero pues también, ¿no? Ha traído otras cosas. Sí hay mucha herejía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto, porque es lo que yo pienso, es lo que yo entiendo, es lo que yo creo, y ya no es la autoridad, es lo que yo creo. Pero ¿a poco usted es el dueño de la verdad? Obviamente. Déjame decirte esto, que para Lutero no había tantas iglesias, solamente dos. ¿Cuál? La visible, esa que se ve aquí, esa que está allá y esa que está acullá, y la invisible, esa que está dentro de esa. ¿Cuál es? ¿Tú eres? ¿Soy yo? No sé, él sabe. Eso nadie sabe. Soy yo, la iglesia del Señor, tú eres. Eso se lo sabe. Y eso era fuerte para él. Otra cosa que marcó mucho la reforma fue la escritura se interpreta por la misma escritura, o sea, la Biblia a su propio intérprete. No tienes que buscarle más. Claro, las herramientas, la hermenéutica, los idiomas, obviamente, sí, y la gramática inclusive, es importante.
obviamente para poder medio entender. Y la ayuda de Dios, obviamente, porque cuando leemos la Biblia, pues Señor, ayúdame a entender tu palabra, tu mensaje. También la Reforma trajo, después que dejó ya terminó, quedaron 3 legados muy fuertes, que se le conoce como los 3 solas. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola fe, sola gracia, sola escritura. ¿No lo dice la Biblia? No lo inventes. No lo digas porque no lo dice. Y entonces un principio fuerte en el luteranismo que quedó fue, donde la Biblia calla, nosotros callamos. No lo dice. No, pero es que a mí me habló el Espíritu. Ese es el iluminismo. Ese es decir, yo estoy iluminado y hablo con Dios. Hombre, a veces cena mucho. Sí. Es como un poco de no creerlo, ¿no? Poco de no creerlo. Y bueno, ¿qué hay de ya en la parte final? ¿Qué hay? Entonces, ¿qué sería sugerible a nuestra gente? Aquí no me refiero a la iglesia luterana, no, a la anglicana, a los sabáticos, a los cristianos, a los católicos. ¿Qué sería bueno para todos? Leer la palabra de Dios como palabra de Dios. No quitarle, no ponerle, y dejar que el Señor hable. Porque cuando nosotros argumentamos tanto la palabra, efectivamente tenemos esos problemas. Dejar que la palabra hable, que Dios hable a nosotros. Que esa palabra, que ese logos, como palabra, como libro, como escrito, el Espíritu Santo, la misma palabra proclamada, se haga el rema. Como cuando tú tienes un costal de maíz, ahí está el maíz. Ahí es maíz nomás, pero sácalo de ahí y ponlo en la tierra y ¿qué pasa? Entonces, la palabra obra por sí misma. Si lo pongo en el molino, igual se convierte en masa, ahí, ¿verdad? Ok, efectivamente. Se transforma, pero en algo positivo, ¿no? En masa, tortillas, los tamalitos, la comida, el alimento, que también es lo mismo, ¿no? El alimento, la lectura, dice un amigo, es el alimento del espíritu, ¿no? Entonces, yo le quiero agradecer mucho a Gabriel Ochoa. ¿Ya no tenemos un minuto? Claro que sí. Bueno, en la parte final estoy asombrado porque he encontrado poca entusiasmo en el evangelicalismo de saber esto, porque como que no tener padre, no tener abuelo, no tener tatarabuelo, ¿no? Dice, pues oye, pues yo me hice solo. Es bueno ver la historia y saber quiénes han sufrido, quiénes han trabajado en la fe. Es bueno eso. Yo invito a los pastores, a los evangélicos, a que pues, consideren, abran el libro de historia, vean la historia y es bueno que así como celebran otras cosas, pudieran celebrar este año algo de ver qué fue la Reforma, qué fue después con Casero de Reina, con Cipriano de Valera, los que nos han dado la Biblia en español. Muy bien, y también, bueno, pues que vayamos a esas cosas de que la palabra se defiende y es sola por sí misma. Muchas gracias por este momento tan especial y bueno, la invitación para que en su próximo recorrido, en su próxima visita, nos vuelva a acompañar aquí en los estudios de Entornos. Gabriel Ochoa Santiago, ministro de la Iglesia Luterana de las 2 Californias, hoy aquí en Loma Bonita, Oaxaca, en el programa Entorno. Gracias amigos, hasta aquí este segmento.